Vamos a iniciar la grabación de la clase y saludarles. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta séptima clase de lenguaje y comunicación, Academia Payet de la Universidad de Santiago de Chile. Recuerden que las clases de lenguaje y comunicación son los días martes de 5 a 6 y que miércoles y jueves tienen otras dos, podríamos decir, asignaturas, ¿no? Día miércoles, desarrollo de habilidades personales y el día jueves, matemática. Consideren que los contenidos que estamos viendo en cada una de estas asignaturas son contenidos mínimos obligatorios para la enseñanza media, donde el estudiante que ha egresado de enseñanza media, o sea, ha completado sus 12 años de educación media, tiene que salir con estos contenidos mínimos, ¿no? Y con habilidades mínimas, ya sea para desenvolverse en el mundo profesional o el mundo del trabajo, o para seguir estudiando, ¿no? Una carrera universitaria. Habilidades para la vida, le han llamado algunos. Y claro que sí, tienen razón en llamarlas habilidades para la vida. Cuando hablamos de la habilidad de lectura o cuando hablamos de la habilidad de escritura, hoy, siglo XXI, cobra mucho sentido. ¿Qué característica presenta una habilidad? A ver si responden, ya sea abriendo sus micrófonos o escribiendo en el chat. Buenas tardes, Samuel. Aquí estamos con poca fuerza, pero con harto ánimo. ¿Qué define o cómo se define, cómo se entiende una habilidad? La habilidad, ¿usted nace con una habilidad o construye una habilidad? ¿Qué me pueden responder? Construimos una habilidad. Ya, la Sofi dice, se construye una habilidad. La habilidad se construye. No se preocupe, Samuel. Si tiene que decir algo, por último lo escribe. Simón dice, las habilidades se van forjando a través del tiempo o se pueden aprender a través del tiempo. Coincidimos con la Sofi y Simón, ¿cierto? Las habilidades se van forjando. Una habilidad se entrena. La lectura es una habilidad que se debe entrenar, tal cual como usted juega un videojuego y lleva 1000 veces jugando el mismo videojuego, usted logra la habilidad en ese juego. Si usted juega ajedrez, tiene que jugar muchas veces ajedrez, leer al respecto, investigar al respecto, para mejorar tu juego de ajedrez. Y ganas la habilidad de ajedrecista. Pasa con el músico que toca un instrumento, la batería, el bajo, la guitarra, el saxofón, ¿no? Tienen que practicar muchas horas, por mucho tiempo, para lograr que el sonido que va a salir de la guitarra, del bajo, ¿verdad? Sea un sonido
perfecto, podríamos decir, o que alcance la perfección. Son muchas horas, ¿no? A veces son 12 años y tú sigues practicando. Hay músicos que llevan, no sé, 50 años tocando, 60 años tocando un instrumento musical y ya son maestros de maestros. La lectura es lo mismo, jóvenes. Si usted lee todos los días, logra la habilidad de lectura. Y cuando yo hablo o me refiero a la habilidad de lectura, me estoy refiriendo a que usted es capaz de leer, o sea, de llegar a comprender lo que lee. Lo mismo pasa con la escritura. Si usted solo se dedica a copiar y pegar y no a escribir, pierde la habilidad. Me pasa a mí como profesional, ¿no? Que estamos tan acostumbrados a escribir en el computador, con el teclado, que cuando me toca escribir con un lápiz, me cuesta muchísimo soltar la mano, como se dice, y largarme a escribir, porque ya me acostumbré a escribir con un teclado, ¿no? Logré una habilidad, de hecho, a veces ya no, ni siquiera veo el teclado y sigo escribiendo, ¿no? Porque es tanto tiempo que logré la habilidad. Pero si la dejo de entrenar, si la dejo de practicar, la voy a ir perdiendo, ¿no? Em, las habilidades se forjan, sí, y se pueden aprender también. Les motivo, ¿verdad?, a que logren la habilidad de lectura, logren la habilidad de escritura. Eh, la lectura tiene que ver con leer no solamente aquellas letras, frases u oraciones, sino que también la lectura es o se da de otras maneras, no solo con signos como las letras, ¿no? O las vocales, consonantes, sino que hay otros signos que van a estar presentes en un texto que no necesariamente se van a relacionar con eso. Y es aquí donde entramos a este entramado mundo de las redes sociales. Muchas veces se pensó, y estoy hablando quizás hace 30, 40 años atrás, mucho tiempo para ustedes, para mí no es tanto. Hace 40 años atrás, cuando hablábamos de redes sociales, no nos imaginábamos la cobertura que alcanzó a tener en tan corto tiempo y cómo fue incorporándose las redes sociales a la vida cotidiana, a tal punto que se logró llegar a esta dependencia, ¿no? Casi obsesiva de estar viendo las redes sociales, consultando las redes sociales. Y hoy en día ya nadie discute que las redes sociales son parte también de los medios de comunicación social, tal cual como es la televisión, la radio, el periódico, el diario, que ya no quedan casi en papel, sino que más bien electrónico. Las redes sociales están incorporándose, ¿verdad?, en este listado de medios que te permiten comunicar. Pero hoy en día nos hacemos la gran pregunta, ¿no? En este mundo tan conectado, en este mundo tan globalizado, ¿nos estamos comunicando? Es una pregunta legítima que uno se puede hacer. Más adelante le voy a pedir que contesten. Nos encontramos entonces con que el objetivo del taller de hoy, de la clase de hoy, tiene que ver primero con darle este mensaje. Fortalezcan la lectura como habilidad, ¿no? Fortalezcan la lectura como una forma de vida, en el sentido de dedíquele, aunque sea 15 minutos de su vida diaria, a leer. Quizás usted alcanzó a leer en 15 minutos 2 páginas de un libro, no importa. Pero en esas 2 páginas usted se pregunta, ¿quién me habló? ¿Qué me dijo?
cómo se expresó, quiénes participaron en la historia que leí en esas 2 páginas, dónde sucedió la historia, por qué pasó lo que pasó. Cuestione esa lectura que hizo en 15 minutos para que al otro día, cuando vuelva a la lectura, no se le olvide y lo pueda asociar a las páginas siguientes que va a leer. Fortalecer su lectura. Pero el objetivo mismo del taller, ¿verdad? Tiene que ver con cómo esta lectura multimodal de muchas formas, cómo se nos presenta en nuestra vida y cómo nosotros las interpretamos. ¿Cómo la interpretamos? ¿Cómo hacemos de esta lectura que es multimodal de muchas maneras? ¿Cómo hacemos que ese discurso que es visual, que utiliza plataformas digitales, nos nos entregue un mensaje que nosotros logremos interpretar? Y evaluar también esa manera, esa forma que están utilizando estos textos digitales, ¿verdad? Y recursos que utilizan, recursos que son lingüísticos, recursos que no son lingüísticos, como visual, sonoro, gestual, ¿verdad? Cómo esos elementos te permiten comprender el texto. Y por último, usted, ¿qué recursos lingüísticos y no lingüísticos utiliza para reproducir textos? Por ahí están opinando. eh, el Christopher, yo creo que sí, está hablando que en la tecnología avanzó muchísimo, pero ojo, la comunicación creo que no ha avanzado al mismo tiempo que lo ha hecho la tecnología. Samuel dice, a mí me pasa que cuando leo y tengo que contar a otras personas lo que he leído, lo cuento como si fuera un cagüín. Ah, entretenida forma, Samuel, de contar una historia. Y eso hacemos la mayoría de los profesores, Samuel. Te paso el dato. Sobre todo profesores de castellano. Siempre estamos contando historias como si fuera un cagüín, porque es más interesante para el receptor, para los estudiantes, eh, de enterarse de un cagüín que de un hecho real. Y claro, Christopher acompaña a la pregunta, y en algún momento, dice Christopher, ¿en algún momento nos hemos comunicado realmente? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿En algún momento nos hemos comunicado realmente? Es una pregunta que quizás no tiene una solución de momento, ¿no? Porque es una pregunta más filosófica, ¿no? Donde nos podemos cuestionar incluso estos 2026 años de existencia de la raza humana, que estamos contabilizando así 2026, ¿no? Nos hemos comunicado en estos 2026 años de existencia antes de Cristo, porque estos 2026 años es después de Cristo. Antes de Cristo nos comunicábamos. Entonces, es una pregunta, Christopher, que tiene muchas aristas y que hoy día está difícil responder, ¿sí? No hemos comunicado realmente cuando vemos, por ejemplo, que todavía estamos peleando por llamarle, por ponerle un nombre a una divinidad. Le llamamos Dios, Alá, Yahvé, Jehová. ¿Cómo le llamamos a esa divinidad? ¿Ser superior? ¿Cómo le llamamos? ¿Pachamama? ¿Qué nombre utilizamos para referirnos a esa divinidad? ¿Realmente nos comunicamos cuando tenemos violencia a flor de piel, ¿no? En el discurso cotidiano, cuando tenemos conflictos tan cercanos a nosotros, pero que muchas veces no queremos ver?
Cuando un profesor trata de hacer una clase, ¿qué pasa ahí con los factores de la comunicación que tienen que estar presentes? Emisor, mensaje, receptor. ¿El receptor realmente quiere escuchar el mensaje que el emisor le tiene preparado? Cuando estamos tratando de dialogar con tu padre o con tu madre, realmente los factores de la comunicación que están presentes en ese diálogo están dispuestos a escucharse, a que sea un diálogo y no un monólogo. Todas estas preguntas nos surgen a la pregunta que nos hace Christopher, ¿no? Y en algún momento nos hemos comunicado realmente. Y es una pregunta que incluso cuando uno tiene una relación duradera de mucho tiempo y termina esa relación y se pregunta, ¿realmente hubo comunicación entre nosotros? Ay, Christopher, perdón por alargarme en esto, pero es un poco a eso apunta, ¿no? Cuando hablamos de comunicación. ¿Cómo utilizamos el lenguaje para comunicarnos? ¿Cómo el texto que estamos leyendo, cualquiera sea la plataforma que utilizamos para enviar, o sea, el canal que utilizamos para enviar el mensaje, cómo estructuramos ese mensaje? ¿Qué código utilizamos para que ese mensaje llegue a las personas? Eh, y claro, si tuviéramos que definir comunicación, un poco voy a eso ahora, Samuel, a responder tu pregunta. ¿Cómo definimos lo que es comunicación? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Qué es comunicación? ¿Por qué tiene que haber un lenguaje y comunicación? Dos conceptos que están en su vida, día a día, perdón, en la escuela, ¿no? Ustedes tienen el ramo de lenguaje y comunicación desde cuarto básico, tercero básico, primero básico. Creo que desde primero básico que se llama lenguaje y comunicación, creo. No estoy 100% segura. Yo tengo como lenguaje y comunicación desde pre-kinder. Desde kinder, sí, pero no se llama en kinder así el ramo. ¿Por qué en algún momento el ramo pasó a llamarse lenguaje y comunicación? Quizás Y porque aquí un poco ya había respondido esta pregunta, ¿no? Se supone que nosotros usamos un lenguaje que te permite comunicar. ¿Y qué es comunicar? La teoría de la comunicación dice que comunicar es cuando se cumple al menos la presencia de tres factores básicos: emisor, mensaje y receptor. Cuando estos tres factores básicos de la comunicación están presentes, se da la comunicación. Se puede dar la comunicación. Hay alguien, un emisor, que envía un mensaje a alguien, un receptor. Los otros factores que son el contexto, el código y el canal tienen que estar presentes para que esta comunicación sea complementada en cuanto a la forma de entregar ese mensaje. Les pongo un ejemplo. Yo soy, yo hablo castellano, ¿cierto? Voy a hacer una emisora que va a utilizar como código el idioma castellano. Voy a hacer un mensaje que va a estar destinado a un receptor que utiliza como código el inglés. Los códigos van a ser distintos. Mi mensaje quizás no va a ser tan comprendido por ese receptor, pero voy a recurrir
a otros lenguajes que no van a ser el hablado, que van a permitir que mi mensaje, lo que yo quiero decir en castellano, ese receptor, que va a ser un receptor anglosajón, lo pueda entender. Y quizás vamos a recurrir a señales, a señas, ¿no? Al lenguaje de señas. Quizás vamos a recurrir a un dibujo o a la escritura. Algo vamos a hacer para tratar de comunicarnos, o sea, para tratar de que el mensaje llegue a ese receptor y que el receptor a su vez me devuelva el mensaje. O sea, que él haga de emisor y el otro haga de receptor. Que sea un feedback. Cuando se produce esa ida y vuelta, estamos hablando de comunicar. ¿Queda respondida su pregunta, Samuel? Christopher dice, decisiones serán tomadas por los poderosos, creo yo, no creo que hayan escuchado al pueblo. O sea, he visto que la forma que tenía el pueblo de dar a notar una inconformidad era con la violencia también. Claro, yo supongo, Christopher, que te refieres, ya, y hace una pregunta, ¿no? La violencia es una forma de relacionarnos y darnos a entender. Ujú. Oye, ¿qué tomaron hoy día que están tan profundos en sus comentarios? Eh, tan difícil hoy día, ¿ah? Tan difíciles. La violencia es una forma de relación y una forma de darnos a entender, asociado a lo que decía más arriba, ¿no? Que tiene que ver con el discurso del poder. Estaba pensando en dos libros, no sé si lo habrán leído. Uno es La granja de los animales y el otro 1984. Ambos libros del mismo autor, George Orwell, que era lectura obligatoria, no sé si lo han leído. Era parte del currículum obligatorio, del currículum mínimo obligatorio. Eh, que habla Digamos, mucho de esto, ¿no? De la violencia ejercida para someter al pueblo. No sé si se logra la relación. Para algunos quizás sí sea necesario o entiendan de una manera violenta. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en la relación que se establece en los países musulmanes, por ejemplo, ¿no? Donde la relación entre hombre y mujer es una relación muy violenta, que es ejercida a partir de la violencia y no una violencia física, ¿no? Sino más bien una violencia, podríamos llamarla religiosa, moral, psicológica que confluye, ¿verdad?, en una forma de deber ser de la mujer. Parece que algún tipo de sociedad necesita de esa forma de relación para que la sociedad funcione. No lo comparto en absoluto. Pero ¿qué hacemos los que no tenemos, ¿verdad? Esa forma de relación, no tenemos esa cultura. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos relacionamos? Cuando yo les digo a los estudiantes, quizás me han escuchado cuando he ido a los colegios, ¿por qué en las escuelas donde se paga una mensualidad que puede llegar al 1,5 millones mensual, una colegiatura que puede llegar a 1,5 millones mensual, ¿por qué en esos liceos los estudiantes leen un libro al mes en todas las asignaturas? ¿Por qué yo no puedo llegar
a que los estudiantes de escuelas municipales o de SLEP lean un libro al mes, al menos en lenguaje y comunicación? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede en la forma de entender? ¿Qué sucede en la forma de cómo establecemos lo que sirve y no sirve para tu proceso de enseñanza-aprendizaje? Por No, ahí unos profesor, estudiantes acá de castellano me decían, pero profesora, usted no está considerando el contexto del estudiante. Usted no sabe si el estudiante llegó con hambre, si llegó desayunado, si llegó, a lo mejor tuvo una pelea en su casa, a lo mejor no tiene un lugar físico donde pueda leer tranquilo, a lo mejor no tiene dinero para comprar libros. profe, también sucede que quizás el libro no sea del gusto del estudiante. Siempre pasa eso porque Es que sabes que no eso les yo gusta lo mucho dejo el como libro. en último recurso porque en realidad en la vida vamos a tener que hacer cosas que nos gusten y que no nos gusten. En la vida. Pero también sucede que tampoco es como que los profesores no les preguntan cuáles son como sus libros favoritos como para leer, reforzar, porque igual sucede que antes yo sentía que también leía mucho los libros que me mandaban del liceo, del colegio, de la básica, pero también pasa que yo estudié antes de entrar a primero básico, yo estuve en una Rugenda o en una escuela de lenguaje por mi condición de discapacidad, pero resulta que desde prekinder que uno los deben preparar para empezar a leer, para entender un poco de la vida, pero cuando yo estuve en ese tiempo no fue así. Fue al Sí. contrario, ellos no es como que te prestaron mucha atención, solo te hacían jugar y Sofía, dormir. tienes una razón en qué sentido, Sofía, en que cuando un profesor, y eso te lo digo a mis estudiantes de básica, cuando ustedes enseñen a decodificar un texto, no solo enseñen la decodificación, o sea, a juntar letras, ¿no? Que formen palabras y luego frases y luego oraciones. No enseñen solo eso, enseñen a comprender, por ejemplo, el concepto mamá, flor, ala. Enseñen a comprender ese concepto, cómo se puede dar en la vida de ese niño. El niño cómo aprecia el significado de ese concepto. ¿Qué entiende por concepto mamá? Porque a lo mejor ese niño entiende por mamá y lo asocia con abuela, que es otro signo, ¿sí? Es otra palabra. Enseña el lenguaje en un contexto. Cuando te enseñan a leer dándote un contexto, Sofía, cambia la forma de comprender los textos. Y eso no pasa por si te dan textos que te gusten o no te gusten, sino que pasa principalmente con el cómo te hacen apreciar una obra, ¿ya? Yo creo que por ahí pasa el problema. Volviendo un poco a esto de qué pasa, por qué no logramos los profesores hacer que los estudiantes vuelvan a la lectura de libros, eh, libros obligatorios, mínimos. Se supone que el estudiante de cuarto medio, que el joven que egresa de la enseñanza media a los 17 años, debe tener un acervo lingüístico, un conjunto de vocabulario, de palabras, que debe estar alrededor de los 10.000 términos. Se supone que es el promedio. Usted al egresar de cuarto medio a los 17 años debe tener ese
recurso como recurso adquirido, el manejar 10.000 palabras, conceptos, y no lo logramos. No estamos llegando a esa meta. También se debe a la educación que ellos reciben en casa. Todo es todo un conjunto, ¿cierto, Sofía? Un conjunto de factores que van a estar jugando como en contra a lograr esta meta. Pero fíjate que esta meta de la que yo te estoy hablando es una meta que se ha puesto o que lleva en el currículum obligatorio, mínimo obligatorio, debe llevar, yo creo, fácil 70 años, como en el currículum obligatorio. ¿Qué pasa? El currículum, o sea, lo que el Estado define que tú tienes que saber, no se ha actualizado. No está el Estado al día en cuanto a la evolución que ha tenido incluso la misma enseñanza. Y yo vuelvo a la pregunta inicial. ¿Es necesario que usted pague una mensualidad para que lea? ¿Es necesario que yo le cobre a usted 800.000 pesos mensuales para obligarlo a leer? No, ¿No es cierto? Entonces, sin tomar el contexto, ¿no? El contexto del estudiante, que a lo mejor no llegó con desayuno, que a lo mejor no tiene problemas en la casa, que a lo mejor no tiene incentivo, ¿usted solo leería si tiene o vive en un mundo ideal? ¿Acaso esos estudiantes que pagan 800.000 pesos mensuales tienen y viven en un mundo ideal? ¿Todo cubierto, incluyendo las emociones, incluyendo las relaciones? ¿O solo tienen cubierto lo económico y eso basta? Son preguntas que nos hacemos, ¿no? Los profesores. ¿Por qué no logramos llegar con este mensaje a nuestros estudiantes? ¿Por qué no logramos hacerles ver y que vean, ¿no? Lo importante que es el practicar la lectura y la escritura como una habilidad, tal cual como es la comunicación una habilidad, tal cual como lo es eh, la comprensión del medio, una habilidad. Entonces, son preguntas que había que hacernos y gracias por la participación que han tenido, porque es necesario contextualizar, ¿no? Cómo nosotros estamos viendo las redes sociales con esta quizás falencia de base que tiene que ver con la comprensión de textos. Ya no solo la comprensión de lectura, ¿no? Sino que la comprensión de textos en general. Textos que van a ser visuales, textos que van a ser auditivos, textos que van a ser incluso al tacto, ¿no? Eh, la comprensión de distintos tipos de textos. ¿Cuáles son nuestros hábitos lectores entonces? ¿Están leyendo? Y si están leyendo, ¿qué están leyendo? ¿Leen todos los días? ¿Leen de vez en cuando? ¿Leen textos breves? ¿Les gusta leer? Y si me contestan que no, en realidad no les gusta leer, ¿qué hacemos para que la habilidad de lectura pueda estar en usted? Y fíjate que la habilidad de lectura, ¿a qué te conduce en definitiva, no? Se supone que son tres los niveles de comprensión lectora que tú tienes. El primer nivel es el nivel más básico y la prueba, la PAES, está hecha de esta manera. El primer nivel de lectura, de comprensión lectora, tiene que ver con que el alumno pueda captar, focalizar la información explícita dada en el texto. O sea, responder preguntas como ¿cuál es el nombre del personaje principal? ¿Cuándo se produjeron los hechos? ¿Dónde se produjeron los hechos?
quiénes estaban presentes, preguntas que el texto te da y la información está ahí, textualmente tú tienes que responder. Ese es el primer nivel de lectura. Cuando yo te pregunto, por ejemplo, eh, ¿qué se celebra el 17 y 18 de septiembre? Tú me vas a dar una respuesta que vas a encontrar en un texto y no la vas a cambiar. Primer nivel. Generalmente, el nivel de aprobación de este tipo de preguntas es alto, generalmente. Yo diría que bordea el 80% de respuestas correctas en este tipo de preguntas, donde la información está explícita en el texto. El segundo nivel es el de inferir. El estudiante debe inferir la información. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta no está textualmente ahí, no está textualmente en el texto. No es que yo extraiga la información y la lleve para acá así, tal cual, sino que yo tengo que leer el texto, inferir lo que quiso decir el autor. Inferir a partir de ciertas marcas que me presenta el texto. Y es un poquito más difícil este nivel, ¿no? Alcanzar este nivel. Cuando yo tengo que inferir, tengo que buscar palabras que se relacionen con el texto para poder buscar la respuesta. Tengo que tratar de entender la intención comunicativa del emisor para poder encontrar la respuesta. El nivel de aprobación en este tipo de preguntas de inferencia bordea entre el 50 y 60% de las personas que aprueban este tipo de preguntas. Y el último nivel es de interpretación. Usted tiene que interpretar el texto. Y ahí estamos, ¿verdad?, diciendo que lo que usted tiene que hacer es tomar el texto a partir de la información focalizada, a partir de las inferencias, ahora interpretarlo, darle un juicio de valor al texto que acaba de leer, calificar al texto que acaba de leer. Y en ese juicio de valor que usted le va a hacer al texto, ahí van a concurrir muchas cosas que van a hacer posible tu respuesta. No sé, cuando tú tengas que analizar un texto, va a haber una idea política, económica, religiosa, que va a tratar de influenciar en este juicio de valor que tú vas a hacer al texto. Cuando tú escuchas, por ejemplo, la frase, piececitos de niño, azulosos de frío, solo esos dos versos, tú puedes dar una interpretación focalizada, o sea, decir lo que el texto dice. ¿De qué habla el texto? De los pies de un niño. ¿Cómo son los pies? Azules. ¿Por qué están azules? Por el frío. Interpretación, primer nivel. Si yo tuviera que inferir de esos dos versos, ¿qué puedo inferir? Que hay un niño que es pobre, que hay un niño que pasa frío o que hay un niño que vive en la calle. ¿Qué infiero? ¿Cuál de esas tres respuestas es la correcta? ¿La uno, la 2 o la 3? Que hay un niño, dije, uno, que hay un niño que es pobre, que hay un niño que pasa frío, que hay un niño ¿qué dije en la tercera? Que vive en la calle. Parece que eso dije, que vive en la calle. ¿Cuál infiero? ¿A, B o C? A ver, respóndame en el chat o prenda su micrófono. Ya, Simón dice la B, que hay un niño que pasa frío.
Un niño que es pobre, un niño que pasa frío, un niño que vive en la calle. ¿Qué infiero? Alexia dice la A, Yo la C, creo que, Maciel. yo creo que la sé, porque igual uno que si es pobre o vive en la calle, igual no va a tener muchas cosas como para ¿Y cubrirse, qué entonces, diferencia hay entre A y C? Yo dije A, que es pobre, y C, que vive en la calle. La eh, frase es, piececitos de niño azulosos de frío. ¿Puedo inferir que es pobre? Sí, pero también puedo inferir que vive en la calle. Son dos cosas que el texto no dice, pero es ir mucho más allá del texto. Y el texto sí te dice, piececitos de niño azulosos de frío. ¿Qué te está diciendo? Que hay un niño que tiene frío. ¿Listo? Ahora, que es pobre o que vive en la calle, quizás es lo que yo pueda interpretar del texto. Y puedo hacer la interpretación que quizás Sofía está haciendo ahora, ¿no? Dice, yo creo que me fui lejos porque yo inferí que estaba muerto. Samuel, ¿ya? Ya que vi un video que los muertos cuando están fríos se ponen azules. Y fíjate que Samuel se fue muy, muy lejos. Infirió más allá del texto, pero no tan más allá. Fue a la interpretación. Él lo quiso interpretar de esa manera. Piececitos de niño azulosos de frío, que el niño murió. Eso ya es interpretación. Y yo puedo, porque me fui más allá del texto, y digo que interpreto que murió porque los muertos quizás se ponen fríos y azules. O interpreto como la Sofía, que es un niño que es pobre y los pobres no tienen cómo abrigarse bien, o que vive en la calle, por tanto, no tiene un refugio. Pero eso ya es interpretación. Entonces la diferencia entre inferir e interpretar muchas veces es sutil, pero la interpretación conlleva otras ideologías que tú has ido incorporando a lo largo de tu vida y que la vuelcas luego en un texto, en la forma de apreciar una obra de arte, en la forma de apreciar una canción, el cómo te llega a ti una canción, si te emociona o no, va a depender de cómo tú has logrado la interpretación. Si tú llegas a llorar escuchando una canción, es porque en tu vida has vivido ciertas cosas que te hacen sentido con la letra de la canción y logran interpretar tus sentimientos. Puede ser que a ti te haga sentir esa emoción tan grande de llorar. Y puede ser que a otro, la verdad es que ni le llegue, que ni siquiera le guste. A lo mejor ni siquiera la va a escuchar. Y es válido, porque la interpretación va a depender de muchas otras vivencias, lecturas, creencias que tú a lo largo de tu vida has ido construyendo. Y eso pasa, ¿verdad? Tanto al interior de la familia, como con tus amigos, como con tus compañeros, como en el colegio donde fuiste o donde estudiaste. No es lo mismo estudiar en en un colegio que tiene un nombre de un santo, de un padre o de un cura, a estudiar en un colegio con letra y número. ¿Sí? No es lo mismo estudiar en el colegio San Damián, por ejemplo, a estudiar en un colegio A85. El San Damián ya tiene todo un contexto, o sea, primero hay un santo ahí, por lo tanto hay una creencia religiosa que se transmite en ese colegio. Lo mismo sucede con el A85. Ese colegio no está mediatizado por un santo que lleve su nombre. Quizás es el A85 Gabriela Mistral. Ah, mira, está la Gabriela Mistral detrás de ese nombre. Por algo ese colegio escogió ese nombre, Gabriela Mistral. Hay algo en ella que identifica el sello que tiene el colegio. Eso es leer, comprender lo que te rodea.
¿no? ¿Se entiende entonces cómo la comprensión lectora va más allá de un texto escrito? Tiene que ver con el cómo ustedes están interpretando en estos momentos el mundo que los rodea. ¿Sí? Y aquí estaban las preguntas, ¿verdad?, que tienen que ver un poco ya más con la lectura misma, ¿no? ¿En qué lugar ustedes leen o les gusta leer? ¿Cómo leen? ¿En qué leen? ¿Utilizando una plataforma, un libro físico? Por ahí escuché, perdón, por ahí vi una respuesta que decía, a mí me gusta escuchar los audiolibros. Válido también, ¿no? Eh, todo esto son hábitos, hábitos lectores, ¿no? Hábitos que te van a ayudar a cumplir con esa, a lograr la meta de alcanzar la lectura como habilidad, ¿ya? Eh, Se dan cuenta que en la medida que uno va eh, incursionando en la lectura, se te van como asociando ciertas ideas, ciertos conceptos que tú has ido aprendiendo y vas logrando una interpretación del texto. Yo no sé si ustedes conocen el texto El Quijote de la Mancha, que es un texto ya casi que no se da a leer. Si tuviera que yo contarles de qué se trata ese texto, yo les diría en una frase, es la historia de un caballero que quiso ser escudero, que si quiso ser caballero, de un señor que quiso ser caballero y que tenía profundos ideales, eh, que perseguía profundos ideales, como la, el amor por el prójimo, la protección hacia el prójimo, ideales de justicia en cuanto a cómo está bien, cómo está siendo la sociedad. Y así van a salir muchos temas que están relacionados con el Quijote de la Mancha. Pero si además yo les digo que el Quijote no solo estaba cuestionando el cómo eran las relaciones que se estaban dando entre los hombres, sino que también cuestionaba las relaciones de poder que se estaban dando entre lo que era el rey, la iglesia y el pueblo, y cómo ambos, rey, iglesia, se disputaban el poder de control del pueblo, que no tenía nada que hacer, cómo el poder se disputaba entre ellos y que el Quijote en definitiva lo que está reclamando es que por qué se disputan el control del pueblo si lo que tienen que hacer es proteger al pueblo. Si tú lo lees pensando en eso, la lectura que se da del Quijote cambia. Eh, si yo le digo que ese caballero que luchaba por un ideal, por una justicia, que luchaba porque las mujeres fueran consideradas en tanto personas, ¿verdad? Em, y que hoy en día seguimos luchando muchos por lo mismo. Ustedes me dirían, pero ¿cómo, profe, si ese libro tiene ya más de 100 años que fue escrito? Ya pasó, quedó en el pasado, quedó obsoleto. No ha quedado obsoleto. Hace muy poco, tiempo atrás, hubo una noticia que quizás pasó desapercibida. Ustedes tendrán su opinión. Resulta que en Estados Unidos salió una influencer, y esto se relaciona con la clase que estamos teniendo hoy día, ¿no? Las redes sociales. Salió una influencer, muy linda ella, muy linda, bien maquillada,
con sus uñas perfectas, una vestimenta, yo creo que Chanel era chico para ella, pero muy linda, muy bien vestida, hablaba correctamente, diciendo que ella estaba proponiendo impulsar una ley que eliminara el voto femenino. Y esto fue hace poco, más de yo creo que un mes atrás, y que no tiene pocos seguidores. La plataforma en la que esta persona, esta mujer dio esta idea, es seguida, muy seguida. No sé cuántos seguidores tendrán, 4 millones de personas. No sé si eso es mucho o es poco. Para mí es harto, 4 millones de personas. Eh, eliminar el voto femenino. En Chile, el voto femenino se da en los años, se logra, se me olvidó los años. A ver si alguien me ayuda ahí en internet a buscar. Me parece que 60. Se me olvidó la fecha. El voto femenino, ¿cuándo se da en Chile? Em, pero no hace mucho tiempo que la mujer puede votar en Chile. Y en Estados Unidos se está planteando eh, eliminar el voto femenino y que solo vote el hombre. Y eso ya lo vivió la historia. Lo vivió la historia en Grecia, en Roma, ¿no? En Grecia, donde votaba solo el hombre y no cualquiera, solo el que vivía en la polis y no cualquiera que vivía en la polis, solo el que sabía leer y escribir. Está para pensar. Y eso tiene que ver con un discurso que te está entregando las redes sociales, un discurso que ya está digerido, que ya está interpretado y te lo están dando a ti, un discurso digerido, interpretado, para que tú lo adoptes como ovejita y lo sigas directo al matadero. Ese es el peligro, por ejemplo, de cortar y pegar información. Ese es el peligro de no leer, de no llegar a la interpretación, de no llegar a la comprensión lectora. El que tú te acostumbras a digerir textos, reflexiones, interpretaciones de otros y tú las haces tuya y la asumes como tal, pero no estás comprendiendo lo que dices. No tenemos que acostumbrarnos a eso. Las redes nos hablan y fíjate que también salió en esta discusión que tuvieron aquí en el chat. ¿Realmente nos comunicamos? ¿Y las redes nos hablan? Facebook, YouTube, ¿verdad? TikTok, Instagram, el WhatsApp. ¿Para qué nos sirven las plataformas de streaming? ¿Qué tipo de textos se producen en estas plataformas? Son preguntas que usted se tiene que hacer si es que utiliza estas plataformas. ¿Para qué utilizas esas plataformas? Eh, estaba leyendo sus comentarios y no entendí, Christopher, ¿qué es Tradwife? La mujer tradicional, ¿no? La mujer conservadora. ¿A eso te refieres, Christopher? A ver si me puede responder. Sí, sí, perfecto, sí. Es que se me había olvidado el concepto, tradwife. La mujer tradicional, la mujer conservadora, ultra conservadora, ¿no? Es aquella mujer
que se queda en la casa, cocinando, cuidando a los niños. Esa es la tendencia que se está dando hoy en Estados Unidos. Y estamos en eso, ¿no? Estamos construyendo discursos, muchas veces con textos ya digeridos y que nosotros solo nos dedicamos a reproducir, ¿ya? Y por eso está utilizándose también, por ejemplo, las redes sociales para herir al otro. Porque en definitiva no es tu rostro, no es face to face el diálogo, en realidad no hay diálogo. Eh, Tú puedes herir a una persona, dañar a otra persona sin dar tu cara y sin haber diálogo. Solo basta con que te caiga mal, quizás, con que tú quieras hablar mal de ella porque te nace y puedes hacerlo. No hay una sanción detrás, ¿no? Eh, Visibilizamos realmente lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros sentimos cuando utilizamos redes sociales. Hay muchos estudios al respecto, ¿no? Hay estudios que dicen que si la persona que utiliza una red social está cambiando la foto continuamente, habla tal rasgo de su personalidad, o si la persona solo publica fotos de ella y no de otros también. Hay otros que solo leen las redes sociales o visitan las redes sociales para saber con quién vive esa persona, dónde estudia, dónde vive, cuál es su rutina. ¿Para qué estamos utilizando las redes sociales? ¿No? Eh, pero también hay otros que utilizan el ingenio y crean textos a partir, ¿verdad?, de algo tan insignificante, pueden publicar y tener su Instagram y reproducir historias en su Instagram. Utilizan esta plataforma para la creación, producción de textos. Dice uno, dos, tres, listo, ¿no? Ahí voy. Y ahí no lo veo, capitán, pelucitas. Cada paso importa. Haz de tu vida una gran aventura. Y fíjate que aquí, ¿qué nos quiere transmitir? Acá el último mensaje dice, cada paso, aunque pequeño, puede traer magia. ¿Cuál es el mensaje que nos da este emisor cuando nos plantea este texto? No quiero dejar pasar lo que están comentando ahí el Simón y el Christopher, que dicen, bueno, las redes sociales deben ser usadas con precaución. Eh, Muchos utilizan las redes sociales para para entretenerse y pasan tanto rato entreteniéndose que también por ahí entre medio les pasan mensajes, les reciben información. Samuel dice, esto me recuerda a la teoría del internet muerto. No sé cuál es esa teoría del internet muerto. Eh, Muchas veces se comparte o se recibe información que no está verificada o que es falsa, las famosas fake news, y que hoy en día es muy fácil de hacer con la IA. Y fíjate que se comete mucho el error acá en los estudiantes universitarios cometen mucho ese error de introducir información falsa sin verificar antes lo que van a decir, ¿ya? Eh, ¿Cuál es el mensaje de este emisor en este Instagram? Y con esto estamos terminando, ¿no? Fíjate cómo este emisor, a partir de esta imagen real, él veía que su gato
se escondía detrás de esa banca. Eh, que aunque haga las cosas lentas o quizás con calma, que igual a pesar de eso puede traer como un resultado mayor, puede ser. ¿Cierto, Constanza? Y que fíjate, la calma, ¿verdad? Quizás para algunos la lentitud, pero no importa si ese paso es difícil, no importa si ese paso es fácil, no importa qué elementos tengas para dar ese paso. Mientras tú estés utilizando, ¿verdad? Tu imaginación, eso va a ser una gran aventura, ¿no? Eh, Bien, jóvenes, ese es el mensaje final de la clase de hoy. No reciban información digerida. Ustedes construyan la interpretación de lo que leen, de lo que escuchan, de lo que ven, de lo que tocan. Ustedes construyan esa información. Traten de tener, de lograr la habilidad de leer. Traten de lograr la habilidad de escritura. No importando si usted sigue la educación superior o no, sino que porque es necesario para lograr un mundo mejor, un mundo más equitativo, un mundo más igualitario, un mundo donde nos escuchemos y en donde, en definitiva, utilicemos el lenguaje para comunicarnos. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima fecha. Que estén muy bien y logren el descanso esta noche. Chao, Adiós. profe, muchas gracias. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe, que tenga una buena tarde. Igual usted, Sofía.